Marcos capítulo 9. Versículo 14 en adelante, hermanitos. ¿Listos? Marcos 9:14 dice la escritura: cuando llegaron a donde estaban los otros discípulos, vieron que a su alrededor había mucha gente y que los maestros de la ley discutían con ellos. Tan pronto como la gente vio a Jesús, todos se sorprendieron y corrieron a saludarlo. ¿Qué están discutiendo con ellos?, les preguntó. Maestro, respondió un hombre de entre la multitud, te he traído a mi hijo, pues está poseído por un espíritu que le ha quitado el habla. Cada vez que se apodera de él, lo derriba, echa espumarajos, cruje los dientes y se queda rígido. Les pedí a tus discípulos que expulsaran al espíritu, pero no lo lograron. Generación incrédula, respondió Jesús, ¿hasta cuándo tendré que estar con ustedes? ¿Hasta cuándo tendré que soportarlos? Tráiganme al muchacho. Así que se lo llevaron, y tan pronto como vio a Jesús, el espíritu sacudió de tal modo al muchacho que éste cayó al suelo y comenzó a revolcarse echando espumarajos. ¿Cuánto tiempo hace que le pasa esto?, le preguntó Jesús al padre. Desde que era niño, contestó. Muchas veces lo ha echado al fuego y al agua para matarlo. Si puedes hacer algo, ten compasión de nosotros y ayúdanos. ¿Cómo que si puedo? Para el que cree, todo es posible. Sí creo, exclamó de inmediato el padre del muchacho. Ayúdame en mi poca fe. Versículo 26. El espíritu, dando un alarido y sacudiendo violentamente al muchacho, salió de él. Este quedó como muerto, tanto que muchos decían: ya se murió. Pero Jesús lo tomó de la mano y lo levantó, y el muchacho se puso de pie. Padre, esta noche necesitamos esta experiencia de este joven y de este padre en nuestra vida. Del joven, porque el enemigo siempre lo derribaba y lo derribaba y lo derribaba, como quizás ha derribado a algunos esta noche. Quizás como algunos han sido derribados. Más queremos que tu mano nos levante y nos ponga de pie. Jesús, extiende tu mano y levántanos, porque este año queremos caminar firmes. Háblanos, porque también necesitamos descubrir el grado de incredulidad que cargamos dentro de nosotros y que nos impide accesar a tus bendiciones. Espíritu Santo, háblanos de tal manera que esta noche haya en nosotros un ponernos de pie, un crecer, un renacer y un recibir tu gloria una vez más. Te lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén. Y quien así lo quiera dice amén. Porque esa es la manera en que decimos: sí, Señor, eso quiero yo. Así quiero que pase en mi vida. Eso es lo que yo necesito. Jesús viene descendiendo de la transfiguración, del monte de la transfiguración. Acaba de encontrarse con Moisés y Elías.
El Padre ha hablado desde el cielo a este oído y, y baja de la montaña porque al final la montaña es una experiencia de empoderamiento, pero no es una experiencia de servicio. Hay que bajar al valle porque ahí es donde hay que ir a hacer la obra. Y a algunos les encanta la montaña porque allí hay empoderamiento y no quisieran bajarse, como Pedro, que dice: hagamos 3 ramadas aquí. Es decir, quedémonos, aquí está rico, estamos alejados de los problemas, alejados de la gente que nos estorba la fe, alejados de aquello que nos dificulta avanzar, alejados, regálame un poquito más de monitor, por favor, de monitor. Alejados de las cosas que oscurecen nuestra espiritualidad, y quisiéramos quedarnos en la montaña, pero no es posible. La montaña es para la transfiguración, pero hay que ir al valle para la liberación. Y es ahí donde algunos ya se bloquean y no logran superar los obstáculos que promueven la liberación, y no son capaces de poder llevar una vida espiritual de tal manera que puedan servir con eficacia a las situaciones humanas. Porque es complicado querer servir a otros si no tenemos la capacidad para hacerlo. Y a veces nos metemos a servir y hemos descuidado nuestra interioridad, nuestra fortaleza, hemos debilitado nuestra espiritualidad, y entonces resulta imposible poder tomar situaciones como la de este muchacho y poder intervenir eficazmente en su liberación, porque nosotros mismos tenemos cierta atadura también que no nos deja poder con eficacia ministrar. Y Jesús llega y la gente se acerca y encuentra a los discípulos discutiendo con los fariseos, con los escribas, como que si a estar peleando por religiones Dios nos ha mandado. Dios no nos ha mandado a estar peleando por tonteras religiosas. El foco de atención de Dios es la persona humana. El foco de interés de Dios es el ser humano. No estar discutiendo conceptos, corrientes, doctrinas, que es lo que a los evangélicos les encanta hoy, discutir, pelear. Y la vida de las personas a su alrededor pues sigue igual. Y es aquí donde la iglesia debe aprender a entender y a definir y a centrar. Hay mucha gente que se podrá discutir con usted, hermanito, acerca de cosas de renuevo, de lo que hacemos, de lo que pasa, de lo que enseñamos, de lo que hacemos, de que vivimos. Mire, lo decisivo no es la manera en que se formula algo, lo decisivo es la persona que le rodea, qué efectos de Dios a través de usted hay en esa persona. En el entorno que usted tiene, a las personas a quienes ministra, conoce, ora, predica, enseña, con quienes se relaciona, qué efecto de Dios hay en ellos. Porque si no hay ningún efecto divino que revele una cierta calidad de vida, de alegría, de paz, de esperanza, entonces ¿qué sentido tiene la fe? ¿Qué sentido tiene el evangelio? La esencia del evangelio, dice el apóstol Pablo, Romanos 1:16, no me avergüenzo del evangelio, porque el evangelio es, ¿qué es? Poder para salvación. O sea, el evangelio es potencia divina para proyectar resultados positivos en la vida humana. El evangelio es fuerza de transformación, es fuerza de liberación, es fuerza de transferir a las personas las bendiciones que hay en Dios, no en nosotros, en Dios. Y solo somos el canal, el instrumento de Dios a través del cual Él lleva como un río de vida los beneficios divinos a la gente. Y eso es lo que importa.
aquí están discutiendo. Jesús dice: ¿y ustedes qué pelean con ellos? Dice Jesús. ¿Cuál es el pleito que tienen con ellos? A veces nos encerramos en discusiones estériles que no tienen ninguna repercusión en la vida de las personas que tienen necesidades. De entre la multitud emerge un hombre que se describe como el padre de un muchacho. Y este muchacho tiene una situación que lo atormenta desde niño. Y la constante de esta presencia demoníaca en el muchacho es que siempre lo está derribando, siempre lo está botando, siempre lo está lanzando, siempre lo está tirando. Porque esa es la esencia del enemigo. La tarea fundamental del enemigo es aventarlo a usted, botarlo. Por eso se repite con frecuencia ese verbo. Dice versículo 18: cada vez que se apodera de él, ¿qué? Lo derriba. Estorbando la vida, estorbando la alegría, estorbando la paz. Lo derriba. Y se queda ahí rígido. Pierde toda movilidad, pierde todo dinamismo, pierde toda vida, toda vitalidad. Se queda estático. Cuidado cuando usted en su vida se está quedando ya estático, hermanito. Aprenda a entender los signos de la presencia del adversario estorbando su vida espiritual. Cuando usted ya no quiere avanzar, ya no quiere caminar, ya no quiere proseguir, ya no quiere seguir. Cuando usted quiere quedarse quieto, mejor. De hecho, es más cómodo. Pero es un estorbo espiritual. La vida cristiana es dinámica. Y el Dios de la Biblia es el Dios que siempre nos invita a caminar. Siempre. El Dios de la Biblia siempre nos dice: ven y ve. Ven y ve. El Dios de la Biblia siempre nos toma y nos empuja. El Dios de la Biblia siempre nos llama y nos avienta. Él siempre nos está poniendo en marcha. Siempre. El Dios de la Biblia es el Dios que siempre está animándonos a avanzar, a caminar, a no quedarnos rígidos, a no quedarnos estáticos, a no quedarnos ahí postrados. Siempre, siempre. El Dios de la Biblia nos llama a avanzar. Cuando usted, y aquí vamos a llegar al Padre para poder percibir esto, cuando usted dentro de la gracia divina sea capaz de discernir, cuando usted ya no quiere, cuando usted ya no le alegra, mejor cruje los dientes. Ay, otra vez ir a la iglesia. Ay, la gesticulación que le produzca seguir a Jesucristo y servir a Dios dice mucho de cuán estorbada está su vida espiritual. Desde el momento que usted ya gesticula de manera negativa, de manera que rechaza, ahí usted está estorbado. Y hay que aprender a distinguir cuando estamos siendo estorbados por el enemigo, hermanitos. Cuando el enemigo está poniendo, como dice el apóstol Pablo en el capítulo 11 de 2 Corintios. Mire lo que el apóstol Pablo dice, 2 Corintios. 2 Corintios 11. Dice, versículo 2: el celo que siento por ustedes proviene de Dios, pues los tengo prometidos a un solo esposo, que es Cristo, para presentárselos como una virgen pura. Pero mire lo que él presiente. Pero me temo, dice, que así como la serpiente con su astucia engañó a Eva, los pensamientos de ustedes sean desviados de un compromiso puro y sincero. ¿Están leyendo eso, hermanitos? Los pensamientos de ustedes sean desviados de un compromiso puro
y sincero con Cristo. Los pensamientos. ¿Qué ha estado pensando usted estos días? ¿Qué cosas son las que han dado vuelta en su cabeza? Han sido pensamientos de alegría, han sido pensamientos de estimular al servicio, han sido pensamientos de avanzar, de crecer. Me quiero levantar, voy a seguir, voy a tomar mi antorcha, voy a tomar mi armadura, voy a comenzar a predicar, voy a visitar, ir a orar por enfermos, voy a dinamizar mi vida. Voy a tomar la palabra, la voy a leer, la voy a comer. ¿Qué pensamientos hay? Han sido pensamientos en los cuales usted se ve dinamizado, empujado, empoderado, comprometido, decidido, o son pensamientos de flojera espiritual, o son pensamientos de retroceso, son pensamientos, ay, es que y ahí va a estar ese hermano, y ahí va a estar esa mujer que me cae mal. Es que yo no puedo olvidar, ¿y para qué voy a leer la Biblia? ¿Y para qué voy a orar? ¿Y para qué voy a servir? ¿Qué pensamientos son? Los pensamientos reflejan si el enemigo nos está estorbando o no. Si nos está engañando, confundiendo, que es su arma perfecta desde los días de Adán y Eva, engañarnos, jugar con nuestra mente. Y Pablo dice, yo me temo que esto haya pasado. La vida de este joven está amenazada. La vida de este joven es un martirio, porque las acciones del enemigo siempre son destructivas, siempre. Jesús lo dijo en Juan 10. El ladrón viene para matar, hurtar y destruir. Pero yo he venido para que tengan vida y vida en abundancia. ¿Qué pensamientos se han alojado en su corazón estos días, hermanitos? Hay decaimiento. Hay un bajar los brazos. Hay un retroceder. Hay una parálisis. Entonces tenemos que preguntarnos si no estamos siendo estorbados. Y lo sigue repitiendo en la misma frase, versículo 20. Cuando se lo llevaron a Jesús, dice que tan pronto como él vio a Jesús, dice, el Espíritu sacudió de tal modo al muchacho que éste cayó al suelo y comenzó a revolcarse, echando espumarajos. Otra vez, la misma idea. La obra del enemigo es botarte. La obra del enemigo es tirarte. Es que dejes tu estado de pie, de caminar, de avance. Y otra vez, es tirarte. Lo tira. Comienza a revolcarte y a echar espumarajos. Versículo 22. Muchas veces lo ha echado al fuego, lo ha aventado al fuego y al agua para matarlo. Esa es la intención del enemigo. Matarte. Si tan solo pudiéramos tener claro en una conciencia, si tan solo pudiéramos pedirle a Dios esta noche, Señor, dame la conciencia de entender que el enemigo quiere destruirme. La conciencia de que el enemigo quiere destruirme provoca en mí una dependencia absoluta de Dios. Porque cuando yo tengo claro la intención del enemigo, tengo claro mi fragilidad humana, tengo claro mi flaqueza humana, eso provoca en mí
una dependencia absoluta de la gracia divina, que es lo que el salmista hace en los salmos. Él constantemente le está diciendo a Dios: Señor, mis enemigos me rodean, me atacan, murmuran, como fieras salvajes, maquinan, tienden lazos. Y cuando él descubre la voracidad de su entorno, él dice: Dios, ten misericordia de mí. Es decir, la dependencia profunda de estar buscando el rostro de Dios es cuando descubrimos la ferocidad del enemigo y la fragilidad nuestra. Es decir, somos vulnerables, somos frágiles. El enemigo puede encontrar en nosotros esos puntos frágiles, esos puntos vulnerables, ese talón de Aquiles. El enemigo puede descubrir, ya sea en mis problemas, en mis necesidades, en mis flaquezas, en las circunstancias, puede tocar de repente ese talón de Aquiles que me va a paralizar, que me va a tirar al agua, me va a tirar al fuego, o me va a hacer quedar postrado, me va a volver rígido, me va a quitar el dinamismo y me irá dejando poco a poco estático, paralizado. Y uno es consciente de eso. Uno es consciente de la voracidad del enemigo, y uno es consciente de la fragilidad nuestra. Y entonces uno anhela la gracia, uno busca de todo corazón a Dios. Uno no es que ora porque tiene que orar, porque es el horario, esa idea que tenemos de la oración como una disciplina, como una cosa mecánica, como algo que debo hacer. No, hermanito, no es cosa de que sea como una obligatoriedad. Es más bien la reacción de mi espíritu cuando estoy siempre consciente y nunca quiero perder en mi mente, nunca quiero perder la conciencia que soy pequeño, vulnerable y frágil, y que el enemigo es un león rugiente que anda viendo a quién devora. ¿Me están oyendo, hermanitos? El enemigo es siempre, y así lo dice el apóstol Pedro. Mire, en la primera carta, dice el apóstol Pedro, capítulo 5, versículo 8: practiquen el dominio propio y manténganse alerta. ¿Y qué dice? Su enemigo, el diablo, ¿cómo anda alrededor suyo? Como algunos hermanitos aquí. Medio ven llegar a alguien y andan. Así anda el diablo. Tengan cuidado, no me hace que eran diablitos por ahí. Anda viendo a quién devorar. El diablo ronda como el león rugiente, buscando a quién devorar. Pero mire lo que dice Pedro antes de hablar del enemigo. Dice: y manténganse alerta. Es que nos dormimos, hermanos. Se nos duerme el pájaro. Lo que provoca muchas muertes espirituales es: perdimos estar buzos, perdimos estar atentos, nos dormimos, nos desconcentramos, nos agarraron en curva, se nos durmió el pájaro y no nos dimos cuenta cuando el enemigo rondaba mi vida con ganas de devorarme y yo no me percaté. ¿Cuántos están siendo rodeados así?
Y el enemigo los arroja al fuego y al agua y quiere destruirlos. Y a veces no nos percatamos, no nos damos cuenta. Y entramos en una frialdad donde comenzamos a justificarla de mil maneras, comenzamos a excusarnos de mil maneras, pero la razón solamente es única. Hubo un momento en nuestra vida donde le dimos más espacio al mundo de las tinieblas que al mundo de Dios. Comenzamos a dejar de ejercitarnos en la fe. Por eso dice Pedro ahí, al cual resistid, dice, manteniéndonos firmes en la fe. Al cual resistid, manteniéndonos firmes en la fe. Y aquí viene el problema. El problema es que perdimos la fe, que es lo que ya vamos a hablar en segundo lugar respecto al papá. Solo quiero que tengamos esta conciencia. Y dice versículo 26, el espíritu dando un alarido y sacudiendo violentamente al muchacho salió de él, y este quedó como muerto, tanto que muchos decían, ya se murió. O sea, ese es el estado último al cual el enemigo quiere llevarte. Te tira al suelo, te hace crujir los dientes, te hace tirar espumarajos, te pone rígido, te avienta al suelo, te hace revolcarte, te tira al agua, te tira al fuego, hasta al final, ¿qué? ¿Cómo te quiere ver? Muerto. Ese es el estado último en que él quiere verlo a usted y a mí, hermanito. Y quiero decirles que ante esto no hay ningún tipo de blindaje, o más bien no hay ningún tipo de aseguranza que a usted o a mí no nos vaya a pasar eso. Nadie de los que estamos aquí esta noche está exento de pasar todo este proceso en el que el enemigo nos estorba y al final nos quiere ver muertos, de modo que la gente diga, este ya se peló. ¿Me están oyendo? La gente no hace nada para darte vida, pero sí es buena para decir que ya nada se puede hacer. La gente sí es buena para decirte, ya vos por gusto, ya estás muerto. La gente no te va a levantar, la gente no te da la mano, la gente te va a ver tirada en el suelo y va a pasar de largo. Y es que así es la gente. Bueno, así somos. Ninguno de ustedes se haga el que no es como usted. Pero lo maravilloso es que estamos aquí no porque la gente me dio la mano, y usted debe entender eso. Usted debe estar aquí no porque yo le di la mano, o el hermano le dio la mano, o la hermana le dio la mano. Usted debe estar aquí porque dice el 27, Jesús lo tomó de la mano, lo levantó y el joven se puso de pie. Y entonces usted va a seguir todos los días de su vida al que le tendió la mano, al que lo levantó y lo puso de pie. Y no importa lo que la gente diga, haga, porque ellos no lo levantaron, ellos no lo pusieron de pie, ellos no lo pusieron a caminar. Y eso es, creo yo, amados hermanos, la realidad espiritual tan profunda que deberían pedirle a Dios una vez por todas esta noche. Señor, no camino por la gente, yo no camino por el pastor, no camino por ningún pastor, por ningún líder, por ningún hombre ni por ninguna mujer. Camino porque estaba postrado allí y tú pasaste, me tendiste la mano, me levantaste, me pusiste de pie, y es a ti que debo seguir, amar y servir hoy, mañana y pasado mañana hasta la muerte.
Pero siempre estamos poniendo los ojos en la gente. Como que si la gente fue la que a mí me sacó de donde estaba. Como que si la gente fue la que me levantó cuando estaba postrado. Como que si fueron los hombres los que me sacaron de ahí donde estábamos tirados, aventados, medio muertos. Pasó él, como dice Ezequiel, y me dijo: vive, vive. Y entonces vivimos. ¿Por qué tenemos una vez vivos, una vez de pie, una vez dinamizados, una vez empoderados? ¿Por qué tenemos que volver la mirada a los hombres? ¿Por qué, hermanitos? ¿Por qué tenemos que condicionar nuestra vocación, nuestro llamado, nuestros ministerios, nuestros dones a los hombres? No, es que fulano hacía cosas que me molestaron. Es que fulana me miraba de cierta manera despectiva. Es que nunca fui bien recibido en ese ministerio. Y comenzamos a hablar de todo lo que los hombres hacen. Si que no estamos en el evangelio por lo que los hombres hacen, estamos en el evangelio por lo que Dios ha hecho en Cristo. Por eso estamos aquí. ¿Cuándo lo vamos a entender de una vez por todas? Si algo debe tener claro para iniciar este año 2020, hermanito, hermanita, y de verdad cosechar esas promesas maravillosas, es que usted debe afirmarse en la única roca que es Cristo Jesús. Por eso dice Hebreos 12, puesto los ojos en Jesús. Puesto los ojos en Jesús. ¿Por qué cambiamos la mirada, pues? Siempre pasará esto en la vida, dice Mateo 14. En esos momentos que vamos a entrar ahorita a ver al papá, dice Mateo 14, versículo 27. Pero Jesús le dijo enseguida: cálmense, soy yo, no tengan miedo. Señor, si eres tú, respondió Pedro, mándame que vaya a ti sobre el agua. Y Jesús le dijo: ven. Jesús no tiene problema para que tú camines con él sobre el agua. El problema no es de él. Él te puede hacer caminar junto con él a donde sea. Nunca será el problema él. 29. Pedro bajó de la barca y caminó sobre el agua en dirección a Jesús. Y mientras va en dirección a Jesús, todo camina bien. Mientras mantiene su mirada en Jesús, no hay problema. Mientras sabe en pos de quién va, mientras sabe quién le dijo ven, mientras está claro a quién está viendo, no hay problema. Pero de repente dice: pero, ¿al qué, hermanos? Al sentir. ¿Qué es lo que siempre decimos? Es que, viera que ya no me sentía bien. ¿No es ese el verbo favorito de nosotros? Para hablar de estancarnos, de retroceder, de regresar, de apartarnos. ¿No es acaso ese el verbo favorito? Es que yo sentí que. Es que yo sentí y comenzamos a hablar todas las cosas que sentimos. Ya no nos sentimos bien, porque no me saludan, no me siento bien porque siento que ya no tengo espacio ahí. ¿No son acaso las cosas que sentimos las que nos meten en problemas espirituales? Por eso nuestra fidelidad a Jesucristo no la podemos poner sobre los sentimientos. Los sentimientos son fugaces, son frágiles, son cambiantes. Los sentimientos no es el fundamento de seguir a Jesús.
es su palabra. Si Él dijo, ven, esa era la base de caminar con Él. Más nada. Pero Pedro sintió el viento fuerte. Tuvo miedo. ¿Y qué? Ese es el fruto de la falta de fe. Comenzamos a hundirnos, a hundirnos, a hundirnos. Y hay algunos que se están hundiendo y no gritan. No gritan. Hay un verbo en común entre este pasaje y el que estamos estudiando. Dice, entonces, ¿qué hizo Pedro? ¿Qué hizo? ¿Se imagina el grito que tuvo que haber pegado Pedro en ese momento? ¿Se imagina la angustia que le entró, la desesperación que le sobrecogió? Esa sensación de creer que todo había terminado, que todo se había acabado, que al haber perdido de vista quién lo había llamado y la palabra que le sostenía, sintió el entorno, sintió el viento, sintió las olas, sintió las cosas que sentimos y que nos terminan de hundir y nos hacen quitar la mirada de Jesús y comenzamos a hundirnos. Y Pedro le gritó, Señor, sálvame, sálvame. Ante el grito de Jesús, ante el grito de Pedro, ¿qué hizo Jesús? Otra vez. Cuando gritamos, Él siempre nos extiende la mano. Claro, lo reprendió. ¿Y qué le dijo? Hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Y aquí vamos al tema del Padre. El Padre se acerca a Jesús. En primer lugar, le presenta el caso, que ya lo leímos en el versículo 17. Le presenta el caso a Jesús y le dice, les pedí a tus discípulos que expulsaran al espíritu, pero no pudieron, no lo lograron. Y entonces le sigue narrando el caso a Jesús y le dice en el 22, unas veces lo echa al fuego, otra al agua para matarlo, y aquí viene la súplica. Si puedes hacer algo, ten compasión de nosotros. Aquí viene la súplica. La súplica por aquellas cosas que nos rodean y que ya no aguantamos. Se imagina a este padre viendo a su niño sufrir desde pequeño. Jesús le pregunta, ¿y desde cuándo pasa esto? Desde chico. Se imagina cómo ese padre iba cada vez que miraba a su hijo entrar en este ataque del enemigo, cómo le arrancaba un pedazo de vida a él. Usted sabe, en relación a los hijos, le sucede algo a su hijo, le pasa algo a su hijo, usted sabe que es como que le arrancan un pedazo de su vida. Y nos reunimos siempre con los pastores los días miércoles y yo escucho siempre al pastor Dagoberto de Iglesia de Lin y al pastor Sergio de Salim, cuando siempre, aunque ya nos han hablado muchas veces, pero siempre en un momento determinado vuelven a sacar el tema de su hijo muerto. El pastor Dago, que un joven se lo mató en el Boulevard del Ejército. El pastor Sergio, que su hijo tuvo una dificultad renal. Un muchacho de apenas 24 años. El del hermano Dago, 31 años, en la flor de la vida. Y claro, cuando uno los oye hablar, uno siente que les han arrancado algo de vida. Porque eso es lo que pasa.
Cuando ocurre algo a su hijo, a su hija, el dolor más difícil para un padre es tener que sufrir, tener que caminar con una tragedia en la vida de su hijo. Y sabemos que todos los padres estamos dispuestos con gusto a intercambiar una desgracia en nuestros hijos, para que a ellos no les ocurra un daño. ¿Se imagina usted al padre tantos años desgarrándosele el alma? Tantos años perdiendo algo de sí. Siempre, cada vez. Y por eso dice él siempre, cada vez y muchas veces. ¿Cuánto estaba quedando ya de vida en el Padre? ¿Cuánta esperanza había ya? ¿Cuánta fe? ¿Cuánta fe te va quedando, hermanito, después de las muchas veces que has sido golpeado en la vida? Por eso dice el Padre, muchas veces, muchas veces. A veces la vida de algunos de ustedes, hermanitos, puede ser la historia de este joven, la historia de este padre que ha visto muchas veces ser golpeados en la vida. ¿Y cuántos algunos de repente comienzan a caminar en algo y ¡pum! Se frustra. Comienzan a iniciar un proyecto y ¡pum! No resulta. Y a veces la historia de muchos es el relato de proyectos que no surgieron, negocios que no prosperaron, esfuerzos que se desvanecieron. Y a veces la vida es un ciclo de narrar las muchas veces en que hemos sido arrojados y a veces hemos perdido la fe ya. El problema del padre es que él llega a pedirle a Jesús un favor para su hijo. Cualquier padre llegaría así. Y quizás muchas veces venimos aquí delante de Dios para pedir un favor por la familia, por los estudios, por los negocios, porque las cosas caminen muy bien, por la bendición de esto o de lo otro. Y llegamos a pedir misericordia. El Padre está pidiendo misericordia, por eso dice, ten misericordia y ayúdanos, ten misericordia. Pero en este caminar con Cristo no basta solo esto, hermanitos. Porque el Padre no solamente, Jesucristo no solamente quiere ayudar al Hijo, quiere ayudar también al Padre. Porque no solamente el Hijo ha perdido, también ha perdido el Padre. No solamente el Hijo ha venido perdiendo la vida a través de tantos ataques, sino que también el Padre ha venido perdiendo. Pero a veces no nos percatamos. A veces venimos delante de Dios a pedir por nuestros ministerios. Pero Dios no solamente quiere trabajar con los ministerios, sino también con el ministro. Y a veces esa área no la incluimos. ¿Cuántos de ustedes, líderes de ministerios, piden a Dios por su ministerio? Y está bien, pero no llega hasta ahí la cosa. Porque muchas veces están pidiendo por su ministerio, pero nos hemos desenfocado de nosotros. Y de repente el ministerio puede prosperar y usted no. El ministerio sube y el ministro baja. El ministerio prospera y el líder decrece. Y venimos a rogar por la familia, por los hijos, por los negocios y por mil cosas más. ¿Cuántos vienen esta noche a pedirle a Dios que prospere un negocio?
Y Jesús dice, no hay problema, yo puedo hacerlo. Pero no es solo eso lo que quiero hacer. Y es aquí donde venimos cortos. Pero es aquí donde este Padre a mí me desafía, porque cuando le dice, si puedes hacer algo, tenga compasión y ayúdanos. Y Jesús le dice, ¿cómo que sí puedo? Como que si el problema estuviera en Jesucristo. Como que si solo Él tiene que ver en esto. Para el que cree, todo es posible. Pero aquí me gusta mucho el Padre. El Padre vuelve como Pedro a gritar. En griego la frase es clamar, es gritar. O sea, el Padre gritó cuando escuchó a Jesús decir, hey, el problema no es si yo puedo, el problema es si tú crees. Y el Padre declara una convicción, pero reconoce una flaqueza. Y dice, sí creo, gritó, sí creo, así. Pero a la vez gritó, ayúdame en mi incredulidad. Qué tremendo eso. El hombre reconoce que ha perdido la fe. Verlo revolcarlo una vez y otra vez y otra vez y otra vez. Dijo, quizás ya, a veces estamos orando, pero no tenemos la fe de saber que eso va a pasar. Estamos orando, pero ya perdimos la interioridad que conecta a Dios con la necesidad. Estamos pidiendo, pero ya en nosotros se ha venido muriendo. Ya oramos, pero adentro se ha venido muriendo la fe. Se viene muriendo, se viene apagando. No es simplemente poca fe, no, es incredulidad. El incrédulo no es el que está afuera, hermanitos. Nosotros también podemos ser incrédulos. La incredulidad puede apoderarse de mí cuando perdí la perspectiva, cuando pierda el rumbo, cuando quito mi mirada de Él, cuando dejo de escuchar su palabra, cuando dejo de caminar por la luz de su palabra, cuando dejo de tener esa relación con el Espíritu. A veces nos pasa como Marta, Juan 11. Jesús la invita a algo tremendo y ella lo que hace es poner estorbos. Dice Juan 11, 38. Conmovido una vez más, Jesús se acercó al sepulcro. Era una cueva cuya entrada estaba tapada con una piedra. ¿Y qué dijo Jesús? ¿Qué dijo él? Quiten la piedra. ¿Y qué dijo Marta? ¿Qué dijo Marta? O sea, Jesús da una orden y nosotros lo que nos ponemos a hacer es a poner los obstáculos, los imposibles. ¿Por qué? Porque hemos perdido la fe. Estamos atendiendo a Jesús como Marta, pero no tenemos fe en Él. Muchos estamos como Marta y María, sirviéndole, pero ya no le tenemos fe. Salimos a recibirlo, lo llevamos a casa, le ponemos comida, lo atendemos, pero ya no creemos. Tenemos muertos que Él quiere levantar, pero no creemos.
El dolor de la pérdida de Lázaro fue tan grande que les robó la fe. Las pérdidas roban fe, porque las pérdidas vacían. Pero eso es lo maravilloso, que ante las pérdidas que vacían, el Señor nos llena con su gloria. Y la gloria de Dios es peso, es calidad. A veces la vida nos vacía, pero el Señor nos llena de su gloria. ¿Y saben cuál es el problema de la incredulidad? El problema de la incredulidad es que el mundo lo vacía, las cosas que siente lo vacían, las experiencias que tiene lo vacían, los golpes que ha recibido lo vacían, le van quitando, y usted quiere llenar esos vacíos con algarrobas. ¿Me entiende? Quiere llenar esos vacíos con podredumbre. Cualquier cosa. Y esa cualquier cosa solo trae más muerte y parálisis en su vida. Porque lo único que llena de verdad, lo único que llena de verdad es la gloria de Dios. Lo único que llena de verdad la vida cuando ha sido golpeada una y otra y otra y otra vez es la gloria de Dios. Pero es la gloria de Dios lo menos que buscamos cuando hemos vivido el vacío de los golpes de la vida. Porque los vacíos desaniman, descontrolan, consternan, estremecen. Y entonces comenzamos a ver de qué nos agarramos. Hermanitos, solo hay una cosa para que sus vacíos de verdad tengan peso, decisión, firmeza de cara al plan de Dios, y es llenarse de la gloria de Dios. Es lo único. Es buscar a Dios para llenarme de fe, porque la fe es lo que perdemos cuando vienen los golpes de la vida. La fe es la que se nos va. Y es ahí donde el grito de Padre a mí me parece fenomenal. Ante la sentencia de Jesús, Él le grita: ayúdame en mi incredulidad. Pero un grito desesperado: ayúdame porque soy incrédulo. ¿Cuántos tenemos que dar ese grito esta noche? ¿Cuántos? Decirle: Señor, yo estoy perdiendo la fe. Y cuando hablo de la fe, no estoy hablando de creer en Dios, hermanitos. No, de creer en Dios hasta el diablo cree. Lo dice Santiago. No, estoy hablando de ese nexo que nos conecta con Dios, que nos llena de su gloria, porque la fe es el nexo con Dios. La fe es el cordón umbilical a la matriz divina que me da el alimento necesario para ir creciendo y creciendo y creciendo. Es la fe. Dios nos tiene en su matriz, y la fe es esa conexión. Pero ¿cómo vamos a crecer sin la fe? Y muchos están aquí, pero ese nexo ya lo perdieron. Marta le dice: Señor, esto ya hiede, esto ya apesta. ¿Y qué le dice Jesús? ¿Qué le dice, hermanitos? ¿No te dije que si crees verás la gloria de Dios? Si crees, verás la gloria de Dios. ¿Por qué dejamos de ver la gloria? Porque dejamos de creer. ¿Y por qué nos comenzamos a llenar de cualquier basura? Porque dejamos de creer. ¿Por qué nos agarramos de lo que sea? Porque dejamos de creer. Esta noche es noche para que Jesús escuche de nosotros el grito: ayuda mi incredulidad.
el padre reconoce que se ha quedado vacío, que ha perdido la fe. Y sin fe, ¿cómo vamos a ver la gloria de Dios? Sin fe, ¿cómo vamos a ver las promesas del 2020 sobre nosotros? Sin fe. Hermanitos, no es de venirle a pedir a Dios que bendiga su negocio, así que esa es promesa divina. Es de venir a decirle, yo necesito la fe. No es de venir a decirle, Señor, ayúdame en la universidad, así que es que el Señor está allí. Somos nosotros los que perdemos la fe. Y es lo que debemos venir, porque cortamos el cordón que nos unía. Así que esta noche, amados hermanos, yo les animo en el nombre de Jesús a venir como el Padre delante de Jesús, a decirle, ten compasión, ayúdanos, a decirle, Señor, ayúdame en mi poca fe. No es solo ir a pedir por mi negocio, no, ayúdame a mí que estoy perdiendo la fe. Jesús no solamente quiere bendecir tu entorno, quiere darte vida, la vida que trae bendiciones. Así que si usted necesita, amado hermano, como este Padre, de verdad ver la gloria de Dios en alguna área de su vida, de su familia, y necesita fe, venga delante de Él, porque dice la Biblia, y pídala, y Él se la va a dar abundantemente. Él le va a dar fe. Si siente que pierde la fe, venga. Siente que titubea, venga, el Señor está aquí. Venga esta noche delante del Padre. Venga al dador de la fe. ¿Cuántos esfuerzos has hecho y no te resultaron? Y estás perdiendo la fe. ¿Cuántas veces lo has intentado y no tuviste fruto? Y estás perdiendo la fe. ¿Cuánto has luchado y sientes que estás arando en el mar y se te va la fe? Ven delante de Él, porque la fe te conectará con los bienes divinos. La fe te enchufará con el plan de Dios en tu vida, con los propósitos de Dios en tu vida. La fe no te dejará morir. La fe no te dejará ahí rechinando los dientes, no te dejará estático. La fe no te permitirá que seas derribado. ¿Cuántas decisiones tomaste en la falta de fe? Hoy es noche para que renazca la fe. Y solo Él puede traerla a nuestra vida. Padre, sin fe, dice la Biblia, es imposible agradarte. Es imposible agradarte. No hay manera, no existe. Y a veces venimos a pedirte como el Padre, por el Hijo, por la hija, por el negocio, por aquello que está fuera de nosotros, pero no venimos a pedirte por lo que no tenemos adentro. A veces venimos a pedirte por lo que no tengo en casa, por lo que no tengo en el trabajo, por lo que no tengo en la familia, pero no te vengo a pedir por lo que no tengo aquí adentro, por las cosas que se han ido muriendo aquí adentro, por la manera en que la llama de la fe se ha ido apagando en mí.
Venimos a pedir por lo que está fuera de nosotros, más no por lo que falta dentro de nosotros. Y eso que no hay en nosotros, ¿cómo nos hace perdernos en el laberinto de la vida? La falta de fe, ¿cómo nos hace enredarnos en los avatares de la vida? Nos empantanamos, nos enredamos, caemos, a veces en el agua, a veces en el fuego, y poco a poco nos vamos muriendo, nos vamos marchitando por dentro. Y estamos ahí como María, hablando con Jesús y sirviéndole, cocinándole, pero hemos dejado de creer su palabra, hemos dejado de caminar a la luz de su palabra. Su palabra ya no determina mi camino, su palabra ya no es lo que me marca, su palabra ya no es lo que me guía, su palabra ya no es lo que me sostiene. Y la fe viene por oír la palabra. Pero ya nos desconectamos. Padre, yo quiero ver un pueblo victorioso este año, Dios. Yo quiero ver un pueblo que corone las promesas que tú le has dado. Yo quiero ver madres recibir lo prometido. Quiero ver padres que sean bendición para su familia. Quiero ver hijos que vayan coronando paso a paso sus sueños, anhelos y metas. Pero es necesario, Dios, que tengas misericordia de nosotros y hagas renacer la fe. La fe que los golpes nos quitan. La fe que el corazón quebrado nos roba. La fe que las necesidades apagan. La fe que los enemigos oscurecen. La fe que nuestra debilidad hace flaquear. La fe que las circunstancias adversas nos roban. Por eso, Espíritu Santo, desde lo más profundo del alma, yo te grito como ese padre: ayuda mi incredulidad. Y grito junto a este pueblo: ayuda en nuestra incredulidad. Escúchanos, 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 Dios. Vuelve tu mirada, extiende tu mano. Quiero levantar a Ponnos ti de pie mis manos y haznos caminar por la fe una vez más. maravilloso Jesús, Oh, milagroso sí. Señor, y llena este lugar de tu Oh, sí. presencia, a descender tu poder a los que Hazlo estamos una vez más, aquí. Creo en ti, Oh, Jesús, en lo que Derrama fe harás esta noche. en mí. Derrama fe esta noche. Creo en ti, Jesús. Derrama fe esta noche, Dios. En lo que harás En padres, en madres, en mí, en pastores, en líderes, en mí, en jóvenes, en señoritas, en mí, en niños y niñas. recibe toda la gloria, recibe Oh, toda sí, hazlo, la Dios. precioso Hijo de Dios. Vamos, es la hora, iglesia. Recibe Es la hora, iglesia. toda la gloria, recibe toda Fe, la fe, fe, honra. fe. Precioso Fe, fe, Señor. Hijo Fe, de Dios. fe.
y quiero levantar a ti Vamos, iglesia, esta noche. mis manos. Es la noche de creerle a Dios. Jesús. Es la noche de creerle a Dios.